Bueno, ahora damos comienzo al curso taller con la primera presentación denominada La emergencia en educación que hemos aprendido, algunas lecciones de Latinoamérica. Esta será presentada por la doctora Claudia Carrasco Aguilar, que es doctora en Ciencias de la Educación y magíster en Psicología Social. Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Peyancha y directora del Observatorio Psicosocial en Situación de Emergencia. Adelante. Ya no fui yo. Bueno, hola a todas y todos. Dar las gracias por este espacio para nosotros que estamos comenzando con el observatorio. La verdad es que estas son instancias muy importantes, ¿no? Y agradecidísima de mi propia universidad, de Juan y toda la dirección de vinculación con el medio que nos han apoyado desde el inicio, de todo el equipo, ¿no? Que no es pequeño, además del observatorio, y por supuesto de los colegas de la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales, que sin ustedes no podríamos estar haciendo esto, así es que muy agradecida. Primero me gustaría contarles brevemente quiénes somos, ¿no? Porque estamos en proceso, nosotros esperamos lanzar el sitio web en enero, ¿no? Y estamos creando, hemos trabajado todo este año con mucho esfuerzo para crear el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, que ya está creado, ¿no? Y la idea del observatorio es poder, como dice la palabra, ¿no? Observar las prácticas cotidianas, lo que ocurre en la realidad, y a partir de esa experiencia ir levantando recursos, ir levantando teoría, ir levantando investigación, que vuelva, ¿no? que retorne efectivamente a su origen, es decir, de dónde surgen estos recursos y estas teorías. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta durante este año en particular que hay muchos elementos teóricos de la psicología de la emergencia que son muy amplios, muy generales, o que están desarrollados para contextos de conflictos armados, que en Latinoamérica, sobre todo Colombia, tiene mucha tradición al respecto, pero también en contextos en Chile, por ejemplo, que son de desastres de origen natural, que sabemos que nunca son exclusivamente naturales, porque detrás de un desastre natural siempre hay un desastre social, ¿no? Pero que este contexto en el que nos encontramos hoy día, de pandemia, de coronavirus, no lo habíamos vivido o estaba muy débilmente reportado en la literatura en los momentos en los que había ocurrido en otros países. Estamos formando parte de articulaciones con otros observatorios que son de recursos psicosociales, como por ejemplo el de Jaume I en España, pero también con otros observatorios que no necesariamente son solo de recursos, sino de gestión de crisis, por ejemplo, en Colombia, en Nicaragua, en estos momentos también, ¿no? Con distintas universidades. Entonces estamos vinculándonos con un enfoque que es latinoamericano y recogiendo las experiencias de terreno que distintos profesionales están teniendo hoy día y aprendiendo de aquellas. Entonces, como observatorio tenemos distintos equipos. ¿No? Tenemos un equipo de profesionales que ha sido el corazón de este proyecto, que es un grupo de psicólogas y psicólogos que han ido sistematizando su experiencia para diseñar los recursos que van a estar en el sitio web. También tenemos un comité de expertos, ¿no? Que es un consejo asesor en realidad, y que son expertos de todas áreas, ¿no? Expertos de la academia, expertos prácticos, entonces la experticia tiene que ver con la cantidad de tiempo, con la diversidad de trabajos que han llevado a cabo. La primera etapa de nuestro observatorio es en educación, que son los primeros 6 meses. Y luego vamos a ir avanzando hacia otras áreas, fundamentalmente con un enfoque de salud mental comunitaria, y por lo tanto es el área de psicología comunitaria la que se empieza a hacer cargo ya desde el próximo año. Mi nombre es Claudia Carrasco, soy la directora de este observatorio, y hoy día nos acompañan además el equipo de dirección del observatorio, que son Sebastián Ortiz y Daniela Palma. Y entonces, la idea de esta presentación, me queda pegado esto. La idea de esta presentación es poder ir mostrando algunos elementos de un marco teórico conceptual para comprender las crisis y particularmente este contexto en el que nos encontramos de crisis. Vamos a ver algunas cosas en estos 15 minutos que me van quedando, ¿no? Que son de crisis en general, pero específicamente ahora en educación. Porque literatura sobre psicología de la emergencia o literatura sobre cómo enfrentar las crisis, la verdad es que no hay poca, ¿no? Pero que esté adaptada al contexto educativo, eso es un poco más difícil, ¿no? La producción de conocimiento científico está aún en deuda,
respecto de cuáles son las particularidades que cobran estos fenómenos en el contexto educativo. Y entonces, en este marco teórico vamos a ir contrastando algunos elementos y luego Sebastián nos va a mostrar los resultados de una investigación que estamos concluyendo sobre psicología de la emergencia, psicología educacional y lo que ha sido la experiencia este año, ¿no? Y después vamos a conocer la experiencia de dos de los profesionales que nos han acompañado durante este año. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir, que es como lo más esencial, ¿no?, es la diferencia entre emergencia y desastre. ¿No? Todas las crisis son eventos que interrumpen la cotidianidad o aquello que consideramos normal, pero hay crisis que se pueden convertir en emergencias y hay crisis que pueden ser desastres. Y tiene que ver con la capacidad de respuesta de la comunidad. Cuando esa capacidad de respuesta es suficiente y permite, ¿no?, enfrentar esa crisis, lo llamamos emergencia. Pero cuando los efectos adversos de esta crisis superan, exceden la capacidad de respuesta de la comunidad, lo llamamos desastre. En este contexto, entonces, un elemento a considerar es que siempre las crisis van a afectar más a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, es altamente probable que un mismo evento crítico pueda ser vivido para algunos grupos como emergencia, mientras que en los grupos más vulnerables va a ser vivido como un desastre. Es por eso que no se puede determinar la característica o la condición de una crisis, porque es contextual, depende de quién la vive, ¿no?, y de las consecuencias, evidentemente, de quienes las viven. Sin embargo, hay algunas consecuencias que son habituales cada vez que nos encontramos con crisis de grandes magnitudes. Hay desorganización personal y social, cambia la jerarquía de respuesta, hay muchas conductas erráticas, ¿no? Por eso hay muchas conductas prosociales, pero también muchas antisociales, se altera el proyecto de vida y por lo tanto también se quiebra la relación entre las instituciones y la población. ¿Qué tiene de particular esta crisis? ¿No? El escenario en el que nos encontramos hoy día de pandemia, primero de que no es local ni nacional, ¿no?, sino que es internacional, es un fenómeno mundial. Y cuestiona el supuesto más importante de toda crisis. Miren, lo que uno siempre se repite en todos los contextos de emergencia, y esto lo vimos nosotros, hemos tenido la oportunidad con el equipo, ¿no?, de trabajar en distintos contextos de crisis en educación. Trabajamos en el norte con el terremoto de Iquique, trabajamos también en el mega incendio de Valparaíso, y una de las cosas que dan tranquilidad y seguridad, ¿no?, es el supuesto de que las crisis siempre se terminan. Las crisis siempre se acaban. Uno nunca vuelve a ser la misma persona, ¿no?, pero las crisis siempre se acaban. Y esta en particular desafía este supuesto, lo que hace que se genere una permanente sensación y profunda de incertidumbre, sobre todo acompañado de políticas públicas que han sido evaluadas por la comunidad como poco pertinentes. Esto nos lleva a desafiar las fases, ¿no?, que la literatura ha reportado tradicionalmente como fases de reacción posterior a las situaciones de desastre. La literatura nos dice que hay una fase heroica, que es al comienzo, cuando todo el mundo aparece, a apoyar, ¿no?, una fase de luna de miel, que recibimos apoyo institucional, colectivo, una fase de desilusión, que es cuando todos los voluntarios y voluntarias se retiran, y una fase de reconstrucción que empieza alrededor de un año después de ocurrido el evento crítico, ¿no? El punto es que estas fases, si ustedes las miran, primero son lineales, aunque en la práctica sea de forma circular, sobre todo las tres primeras. Luego, que pareciera ser que los efectos posteriores a una crisis, los más traumáticos, no duran más de un año, ¿no? Pero el evento crítico uno lo puede objetivar y reconocer claramente. Y eso es muy distinto de lo que tenemos hoy día, ¿no? Por lo tanto, ahí nos vamos quedando cortos en la teoría. ¿Esto qué significa desde la academia? Que nuevas situaciones, nuevos conceptos. Hay un grupo de estudio en España que lo que hizo fue desarrollar nuevas propuestas conceptuales para llamar a fenómenos que estábamos llamando con los conceptos tradicionales. Dos de ellos son homeschooling, o educación en familia, o educación en el hogar, o educación en casa, ¿no? Y ellos lo llaman escolarización forzosa en casa, ¿no? Que es interesante, abajo está el nombre de los autores, tenemos la lista de correos, así que enviarles la literatura es bastante simple, ¿no? Le podemos enviar un enlace a un Dropbox para que tengan todo el material, tanto las presentaciones como las lecturas que vamos citando, ¿no? Porque hablar de escolarización forzosa en casa implica aceptar el hecho de que las familias no querían, ¿no?, hacerse cargo del proceso educativo. Por lo tanto, tiene ciertas consecuencias. Lo mismo con abandono escolar y deserción escolar. Estamos hablando de desescolarización involuntaria. Toda la teoría y todas las estrategias promocionales y preventivas para evitar el
el abandono, la deserción, hoy día no estarían funcionando porque el fenómeno es otro. Como el fenómeno es otro, tiene otro nombre y eso nos obliga a describirlo nuevamente, de otra manera, con nuevas explicaciones. Ahora, cuando pensamos si esta crisis, entonces, ¿a dónde nos lleva? Puede ser una oportunidad, que también es otro de los supuestos básicos de la psicología de la emergencia. Una crisis siempre puede ser una oportunidad en la medida en que se restaure el equilibrio, se logra un dominio cognitivo y se logra un dominio afectivo. Para ello, lo que se requiere es comprender, conocer, analizar y evaluar la situación que estamos viviendo y además ir generando sentimientos y actitudes positivas siempre y cuando para ello primero se acepten sentimientos y actitudes negativas. De lo contrario, no hay dominio efectivo tampoco. Hay negación de la crisis, ¿no? Por lo tanto, el desafío con el que nos encontramos es cómo mantener un horizonte temporal futuro, es decir, pensar en que esto se va a acabar, que esto va a pasar, al mismo tiempo que reivindicamos un horizonte temporal presente. Es decir, que podemos aprovechar el aquí y ahora, aprender del aquí y ahora, ¿no? Y situarnos aquí. ¿Cuál es el papel de la educación en esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de la escuela como institución social? El principal desafío que enfrenta la escuela como institución social es seguir siendo escuela. Karina Kaplan en Argentina nos ha hablado todo el año de la idea de una escuela sin paredes, ¿no? Sin muros. Y esta escuela sin muros es porque sigue siendo escuela, ¿no? El hecho de no tener un espacio físico evidentemente transforma y cambia de manera importante las relaciones sociales, etcétera, pero sigue siendo escuela. Esta cita, que es de unos autores colombianos, que hacen todo un análisis respecto al rol de la escuela en las situaciones post-conflicto, que muestra precisamente este lugar social de la escuela. Aturdida y desconcertada por la pérdida y desolación que emergen post-desastre, el sistema educativo se enfrenta al reto enorme de generar condiciones de seguridad, estabilidad, protección y mitigación de los impactos físicos, psicológicos, sociales y económicos. La sociedad colapsada vuelve su mirada a la escuela y le exige ser el dispositivo que garantice la supervivencia, pues ella es la única que puede significar esperanza en medio de la muerte. La escuela se construye socialmente en el centro de la esperanza y por lo tanto se vuelcan muchas expectativas hacia la escuela como institución social de reparar un daño psicosocial que supera evidentemente a la escuela. Entonces los contextos de crisis intensifican las exigencias al sistema educativo. Y esto tiene efectos además en los profesionales que trabajan en la escuela. Y esto ha sido menos reportado en la literatura porque esta es teoría que viene del área, viene del ámbito de los trabajadores en situaciones de emergencia, como por ejemplo los bomberos, los rescatistas, la gente que trabaja en urgencia en los hospitales, ¿no? Sin embargo, hoy día lo que nos ha ido mostrando la evidencia es que los profesionales de la educación, frente a distintas crisis, se han convertido en trabajadores en emergencia, como los bomberos, como los rescatistas, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias que viven trabajadores en emergencia? Cuando la sociedad está volcando en la escuela la esperanza de un mundo mejor. Hay dos consecuencias importantes que están reportadas, ¿no?, desde la psicología de la emergencia. Una es la traumatización vicaria y la otra es el desgaste laboral. En el desgaste laboral, una de las cosas que se da bastante es la invisibilización del malestar, ¿no? Por lo tanto, no te puedes quejar públicamente, en términos simples, un aislamiento emocional, sientes que te pasa solo a ti, estás más irritable con tus compañeros de trabajo y por lo tanto se deterioran las relaciones interpersonales. Y la traumatización vicaria se define como la experiencia subjetiva de los efectos psicosociales que una situación crítica tiene en otras personas. En términos simples, si los estudiantes con los que yo trabajo ¿no?, han vivido pérdidas familiares, se han encontrado en situaciones más precarias de vida, o estoy todo el día viendo televisión y bombardeada de noticias todas muy terribles, de forma vicaria, es decir, mirando las consecuencias que tiene eso en otras personas, yo voy a vivir el mismo proceso de traumatización. Y por lo tanto empezamos a vivir una serie de condiciones psicosomáticas, psicosociales, que no tienen que ver con experiencias que hayamos protagonizado nosotros, sino las personas que nos rodean, o incluso comunicadas a través de los medios, transmitidas a través de los medios de comunicación. Y estos dos fenómenos son efectos que hoy día están presentes en el trabajo de profesionales educativos y educativas, ¿no?, en contexto de crisis.
Entonces, como estrategia de acción, lo que se recomienda es el trabajo de autocuidado, es decir, el cuidado que usted lleva a cabo con usted mismo, ¿no? Comer saludable, dormir varias horas, apagar la televisión, separar el espacio de trabajo en la casa del espacio más cotidiano en la medida de lo posible o en ciertos horarios, ¿no? Pero luego hay un trabajo de cuidado de equipo que tiene que ver con el trabajo de la institución educativa, ¿no? Que se hace en grupo, que junta a varios profesores o a varios profesionales y que tiene que ver con construir comunidad, ¿no? En la medida en que eso permita efectivamente descompresión de lo emocional y contención de aquello. Ahora, algún día volveremos, o sea, algún día, que ni tan algún día, sí, ya hay algunos colegios en Chile que han estado volviendo a clases, ¿no? Presencial, y no sabemos, porque el escenario de incertidumbre es muy complejo, lo que nos depara el próximo año. Entonces, hay que mirar, ¿no? Qué es lo que nos muestra la evidencia nacional en los contextos de crisis en el post-conflicto, ¿no? Así como en Colombia, por ejemplo, hay todo un desarrollo respecto, sobre todo de conflictos armados, ¿no? Y de muchos conflictos naturales también muy parecidos, de origen natural muy parecidos a los nuestros. En Colombia, ellos suelen desarrollar la idea de la escuela como en el centro de la articulación social. Y la escuela, por ejemplo, es que media en los desplazamientos forzados de las personas en conflictos armados, la escuela es que media en la oferta de las ayudas frente a situaciones climáticas que son muy adversas. Entonces la escuela tiene un lugar que es protagonista en los postconflictos, se hace cargo y vuelve a tejer, ¿no? El entramado social. ¿Qué es lo que nos muestra, por ejemplo, la evidencia acá en Chile? Primero, que aumentan los índices de violencia escolar después de las crisis. Y especialmente aumenta el indicador de violencia de estudiantes hacia los adultos de la escuela, que es un indicador que en general en la literatura de violencia escolar en Chile y en Latinoamérica es muy bajo, ¿no? Sin embargo, ese es un indicador que aumenta. ¿Por qué? Porque habíamos visto al comienzo que aumenta también la desconfianza hacia las instituciones sociales. Entonces la escuela vive una cosa muy paradójica, ¿no? Y es que la sociedad desconfía en las instituciones sociales después de las crisis, pero vuelca toda su esperanza en que la escuela va a resolver, ¿no? Todos los duelos sociales. Entonces, evidentemente eso es imposible de cumplir y por lo tanto empiezan a aparecer también expresiones de agresión hacia la escuela, hacia el mobiliario, hacia el profesorado, hacia quien representa la escuela, porque es una expectativa muy difícil de cumplir. Y hay una intensificación de la cultura escolar. En general hay una intensificación de la emocionalidad y de la evaluación cognitiva que hacemos de la emocionalidad después de las crisis. Pero esto se expresa en una exageración, ¿no? de la cultura escolar. Por lo tanto, vemos fenómenos muy intensificados, como la externalización de responsabilidad frente al fracaso escolar, una atomización del trabajo docente mucho más marcada, expectativas más bajas respecto del rendimiento del estudiantado y un aumento en la segregación escolar. ¿Cómo podemos hacer frente a estas consecuencias, ¿no? Primero que una de las cosas más importantes en los procesos de crisis es elaborar el duelo. El equipo del Observatorio de Jaume I en Castelló de la Plana siempre va marcando este hito importante y cómo la escuela permite la elaboración de los duelos. Las crisis que han vivido en España están vinculadas, por ejemplo, con el terrorismo, con muertes masivas, ¿no? Y por lo tanto son muchos los procesos de duelo. Lo mismo ocurría en Nicaragua y en Colombia, en el que nos mostraba, y en Argentina, en el que nos mostraba la evidencia que, por ejemplo, en Argentina no hay muchos desastres de tipo naturales, ¿no? Pero han habido algunas como rencillas que están vinculadas con el narcotráfico y por lo tanto va enfrentándose gente, familias que están alrededor de los niños y niñas que asisten a la escuela. Entonces la escuela se hace cargo de acompañar el proceso de duelo cada vez que fallece alguien cercano, etc. Entonces, que nunca más volvamos a hacer los mismos no significa que estaremos peor. Solo vamos a ser otras personas y eso hay que aceptarlo. Por lo tanto, y en esto las psicólogas y los psicólogos debiésemos ser más especialistas, ¿no? Que es necesario normalizar, acompañar y ser acompañados en el proceso de duelo. En todo duelo vamos a ver aturdimiento, perplejidad ante lo perdido, va a haber una negación, nadie va a querer hablar del año del coronavirus, de los años, ojalá que no. No, hay dolor, culpa, rabia, malestar,
Y una vez que termina, comillas, la crisis, hay una sensación de debilidad, a los estudiantes les cuesta un siglo concentrarse, a uno también dentro de la escuela, y hay muchas ilusiones como de recuerdos vívidos, ¿no? Así de cómo era todo antes de. Entonces, esas son las características normales, eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué tenemos que mirar para acompañar este duelo? Lo principal es entender, ¿no? Comprender, mirar, interpretar que enfrentar los duelos es una tarea colectiva y por lo tanto se debe realizar como comunidad. Por eso es crucial que en estos momentos no perdamos la red, no perdamos los vínculos, que sigamos siendo una comunidad, que nos convirtamos en esta escuela sin muros de la que nos habla Karina Kaplan. Los vínculos son protectores, los vínculos son promotores y previenen condiciones adversas de salud mental. Desde un enfoque de salud mental comunitaria, la escuela puede acompañar los procesos de duelo psicosocial que se crearon fuera de la escuela, ¿no? Este es un fenómeno de alto alcance, en un trabajo que fortalezca las relaciones sociales y los vínculos entre toda la comunidad educativa. Muchas gracias.